La clase de tumores cerebrales. La clase de tumores cerebrales es importante porque ustedes van a ver dolor de cabeza, ¿no? Pero hay que considerar que no todo dolor de cabeza es un tumor cerebral. Siempre hay que pensar en lo básico, ¿no? Pacientes más de 40 años, hay que pensar si el paciente no es diabético, si no es hipertenso, si no tiene problema de glaucoma. Entonces, primero descartar lo básico. Ahora, ¿en qué pacientes pedir tomografía o resonancia magnética? En aquellos pacientes que han focalizado. Ese término de focalización lo van a escuchar mucho en la terminología de neurología y neurocirugía. Focalización es cuando hay un efecto de masa o un bulto, un tumor que está comprimiendo o irritando parte del cerebro. Focaliza, por ejemplo, cuando te convulsiona, ¿no? Cuando te convulsiona, entonces sí, amerita hacerle tomografía o resonancia magnética. Dependiendo de la zona, cuando es a nivel cortical, el paciente sufre convulsiones. Cuando es a nivel frontal, tiene que ser la tumoración muy grande para producir efectos en el cambio del comportamiento. Cuando es occipital, produce problemas de visión. Pero generalmente es difícil de reconocer inicialmente un cuadro de visión. Cuando es a nivel parietal, hay déficit motor, ¿no? Una hemiparesia, una hemiplegia, también están focalizando. Cuando está a nivel de la región del cerebelo, va a producir problemas de coordinación. En el caso de que el tumor sea muy grande, va a comprimir cuarto ventrículo y va a producir hidrocefalia, ¿no? Entonces, hay una serie de síntomas que pueden producir el tumor de acuerdo a la localización que se encuentra el tumor. Ahora, los tumores más frecuentes, aquí están, ¿no? El tumor más frecuente son las metástasis. Por ejemplo, acá vemos una imagen compatible con una metástasis a nivel del tronco cerebral. Ahora, si no fuera una metástasis, también puede ser un tumor primario, un astrocitoma del tronco cerebral, o también puede ser una tuberculosis, ¿no? Un granuloma cerebral, un tipo de tuberculosis. Ahora, por la zona, quiero empezar con justo. La metástasis es el tumor cerebral secundario, en general, más frecuente a nivel cerebral. Sin embargo, esta no es una localización típica. La localización típica es a nivel supratentorial o infratentorial. A nivel del tronco específicamente, no es frecuente su localización, sin embargo, lo considero acá, porque la mayoría de veces, cuando hay metástasis, hacemos una biopsia cerebral por esterotaxia. Pero en este caso, por la localización, no es posible hacer una biopsia cerebral. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se juntan médicas, se amplía la anamnesis, se amplía el examen físico, se busca pacientes contacto TB, se busca antecedentes si tuvo cáncer de alguna zona específicamente, a nivel de pulmón, a nivel de estructuras. Pulmón va a ser más del 50% el foco primario de la metástasis cerebral y también de columna. Otros focos a nivel próstata, mama, tiroides, piel, estómago. Entonces, considerar siempre la metástasis, ¿no? Entonces, uno va viendo, si el paciente ha tenido contacto con tuberculosis, con familias con tuberculosis, más aproxima a tuberculosis. Si el paciente tiene antecedentes oncológicos, más aproxima a un problema oncológico. Ahora, también la espectroscopía es un estudio que evalúa los metabolitos del tumor y puede, pero no es determinante al 100%, pero puede inclinar la balanza hacia un problema infeccioso o neoplásico. Y de acuerdo a esto, en una junta médica se puede optar por dar tratamiento para TB y hacerle seguimiento de resonancia magnética para ver si la lesión disminuye. Si la lesión disminuye, fue tuberculosis. Ahora, si es un problema oncológico o sospecha oncológico, porque no se haya confirmado por la biopsia, se da radiocirugía o radioterapia. Y también el tumor, obviamente, inicialmente va a mejorar, ¿no? Pero, sin embargo, al ser una metástasis, ya es un estadio 1, es un estadio 4. Entonces, hay que evaluar en conjunto al paciente y buscar el primario. Como les dije, buscamos el primario realmente con una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Donde el principal cáncer primario es pulmón. Dentro de los tumores primarios, el tumor más frecuente van a ser los astrocitomas. ¿Ya? En segundo lugar son los meningiomas. Y en tercer lugar son los tumores de la región celar. Ahora, ¿por qué es importante estas tres imágenes últimas? Porque el tumor primario, como su nombre lo dice, nace de las neuronas.
del parénquima cerebral. Entonces, para poder retirar este tumor o este cáncer, hay que extraer las neuronas que se han transformado en células neoplásicas, y por lo tanto retirarlas estamos comprometiendo la función que cumplen estas neuronas. Entonces hay que evaluar si realmente amerita no resecar, porque al resecar el tumor se va a perder las funciones que realizaban estas neuronas, que ahora son parte oncológicas, y las neuronas que están cerca del tumor y que se pueden ver perjudicadas durante la resección. Entonces ustedes van a escuchar, en el caso de los astrocitomas, se habla de la máxima resección segura, porque sabemos que mientras más amplia sea la resección, el pronóstico y calidad de vida también va a ser mejor, ¿ya? A diferencia de los meningiomas, generalmente los meningiomas son tumores que nacen de la envoltura, la meninge que envuelve al cerebro. Y al envolver el cerebro, obviamente uno retira la meninge y no va a haber problema de función neurológica, porque la meninge es un tejido de protección. Y al ser un tejido de protección, no cumple una función neurológica como sí lo producen las neuronas, que son de visión, que son de fuerza muscular, que son de memoria, que son de lenguaje. Entonces, se puede retirar fácilmente el meningioma siempre y cuando sea a nivel cortical, ¿no? Vamos a ver más adelante lo que son los meningiomas. A nivel de la región celular, son tumores que básicamente se caracterizan porque van a producir compromiso del diagnóstico y el paciente va a presentar problemas de visión. Si ustedes van a ser oftalmólogos, va a haber pacientes que tienen hemianopsia, generalmente bitemporal, y le hacen todos los exámenes a nivel de los ojos están normales. Sin embargo, le piden una tomografía, una resonancia y sale la tremenda tumoración a nivel de la región celular. Entonces va a depender, uno, el tamaño. Cuando miden menos de 1 centímetro se consideran microenomas, cuando miden más de 1 centímetro son macroenomas, y el tamaño va a depender que al tamaño va a ser que el comprimido y que más óptico va a producir visión. Pero también recordamos que el tumor por su localización se encuentra en la región de la región celular, la hipófisis. Entonces va a haber tumores que producen hormonas, va a haber tumores que no producen hormonas. Entonces, si no producen hormonas, normal, pues, pero si producen hormonas, van a producir un cuadro clínico de acuerdo a las hormonas que produzcan, lo vamos a ver más adelante. Entonces, a grandes rasgos, consideramos que los tumores metastásicos son los más frecuentes. Los tumores primarios, los más frecuentes son los astrocitomas, los meningiomas y los tumores de la región celular. Eso es para que comprendan que nunca deben olvidar, ¿no? Metástasis, astrocitomas, meningiomas, tumores de la región celular. Pero los tumores cerebrales es un tema bastante extenso. Acá tenemos la clasificación del 2016, ya han pasado 7 años, que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, en la cual hace toda la clasificación, ¿no? Habla de clasificación de los tumores, astrocitomas difusos, oligondrogliales, tumores, otros tumores astrocíticos, tumores ependimales, otros gliomas, tumores del plexo coroideo, tumores neurales y neurogliales mixtos, tumores de la región pineal, tumores embrionarios, tumores de los nervios y paredes craneales, los meningiomas, los tumores mesenquimales, los tumores melanocíticos, los linfomas, los tumores histiocíticos, los tumores de células germinales, los tumores de la región celular y los tumores metastásicos, ¿no? Y con sus diferentes subdivisiones. Ahora, donde entra mucho que ver lo que es la parte genética, ¿no? Por ejemplo, pondré un ejemplo, a nivel de los astrocitomas, se habla mucho de la mutación que nos va a permitir ver si un tumor es el pronóstico bueno o pronóstico malo, ¿no? Vamos a ver más adelante diapositivas que los astrocitomas siguen 1, 2, 3 y 4. El grado 1 puede vivir hasta 10 años, ¿no? Y el grado 4 hasta 1 año. Sin embargo, no siempre es así. Hay algunos casos que escapan a la regla. Esta clasificación del 1 y 4 es básicamente histológica. Uno va a ver la deformidad de la célula, va a ver el número de mitosis, va a ver el número de necrosis. Todo es histológico. Pero a nivel genético, de acuerdo a esta mutación, un grado 4 se puede convertir en grado 2 y un grado 2 se puede convertir en grado 4, ¿no?
Por eso es importante la parte genética, la IDH, la mutación IDH, que actualmente se hace en el Perú, y lo cual nos da el pronóstico, ¿no? Porque es muy diferente un paciente, si ustedes fueran los pacientes, que les digan que van a vivir 10 años porque es un grado 1, y después sale la carga, el estudio genético, y sale que no son 10 años, sino es un año, entonces ya todos tus planes de vida ya cambian, ¿no? Y el pronóstico también. Entonces, los tumores más frecuentes, como les dije, primarios, son los astrocitomas, los segundos son los meningiomas, y los terceros los tumores de la región celular. Y siempre los metastásicos son los más frecuentes, pero a nivel general, ¿no? En general de origen secundario, que vienen principalmente de pulmón. Entonces, como los tumores de la región, los tumores tipo astrocitomas, los tumores astrocitomas son tumores de áreas importantes en las neuronas. Las tumores de las neuronas van a cumplir estas funciones. Uno, al intentar resecarlo, va a dañar la función que cumplen estas neuronas. Entonces, hay que realizar la resección quirúrgica segura posible. La mayor cantidad de tumor que podemos sacar va a mejorar en cuanto a la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, acá una resonancia magnética de un astrocitoma a nivel de la región frontoparietal, lado derecho, ¿no? Y vamos a ver cómo procedemos a la resección, ¿no? Uno, desde el punto de vista anatómico, ya sabe en qué zonas del parénquima cerebral se encarga, por ejemplo, en este caso, recordemos que las fibras se cruzan a nivel de la ecuación de las pirámides, en este caso es el lado derecho, parietal derecho, se encargan de mover lo que es la mano izquierda. Entonces, existe la resonancia magnética funcional, que el paciente entra a la resonancia magnética y se le pide que mueva la mano izquierda, y el software va a pintar con un color, en este caso amarillo, la zona que corresponde a la neurona que se encarga de la mano izquierda. Y donde vemos que en la parte más anterior, de color gris irregular, vemos la parte tumoral. Esta parte tumoral, obviamente, es la que vamos a resecar durante la cirugía. Sin embargo, la resonancia magnética funcional no es tan confiable como la estimulación del parénquima a nivel intracerebral durante la cirugía, que vamos a ver más adelante, ¿no? También se puede ver tractografías. Vemos por acá, por ejemplo, acá un astrocitoma de la región parietal derecha. Recuerdan que la vez pasada les mencioné, son cortes transversales, cortes sagittales, ortocortes transversal. Vemos la tumoración bastante amplia. Entonces, en la resonancia magnética funcional, vemos que se pinta de color amarillo y naranja, la zona de la mano izquierda. Entonces, el paciente, durante la cirugía, hacemos uso del estimulador cortical intraoperatorio, que es como un lapicero con un cable, que digamos que lanza corriente de bajo voltaje, y al estimularlo sobre el parénquima cerebral, nos va a confirmar o descartar que la imagen, que la zona que nosotros consideramos que la zona elocuente de la mano, se corresponde a lo que nos muestra la anatomía en general que conocemos y a la resonancia magnética funcional. Vemos la mano, ¿no? Ahí. Vamos avanzando. Esta es una resonancia magnética de un paciente que se encuentra comprometiendo el área del lenguaje, un tumor temporal izquierdo. Recordemos que en un paciente, el área dominante, en los pacientes diestros, que usamos la mano derecha para comer y escribir, la zona elocuente se encuentra en el lado izquierdo, la zona dominante. La dominante se encuentra en el lado izquierdo. En cambio, en los pacientes zurdos, que usan la mano izquierda para comer y escribir, la zona dominante se encuentra en el lado derecho. En este caso, como es un paciente diestro, el área del lenguaje se encuentra en el lado izquierdo, en la zona dominante, en el nivel temporal. Vemos la resonancia magnética funcional, como pinta de color amarillo naranja, la zona del lenguaje. Y durante la cirugía vamos a evaluar con ese estimulador la zona del lenguaje, ¿no? El psicólogo le está haciendo que repita las palabras para evaluar el lenguaje.
el paciente está despierto y se ha hecho un campo transparente, estéril, para separar la zona de la cara. Y ya se retiró lo que es el bajo cutáneo, la parte de la plaqueta ósea. Estamos trabajando sobre el parénquima cerebral con esta especie de lapicero. Y si estamos simulando, durante el examen el paciente cambia una palabra o deja de hablar, significa obviamente que estamos hablando del lenguaje y procedemos a marcarla. Para durante la resección del tumor podemos tocar esa área, porque si lo hacemos, el paciente no va a poder hablar después de la cirugía, ¿no? El objetivo de la cirugía es la mayor resección tumoral segura, ¿no? Un poco de metástasis. La metástasis, se acuerdan acordar que el principal tumor primario es pulmón. Después ya viene lo que es mama, próstata, tiroides, estómago, piel, ¿no? Sacamos diferentes cortes. Ustedes poco a poco se van a ir familiarizando conforme vayan viendo más tomografías o resonancias magnéticas. Este es un corte transversal a nivel de... Se ve una metástasis a nivel del tronco cerebral, vemos el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, esta es la tumoración a nivel entre el tronco cerebral y parte cerebelo. Este es un corte sagital, vemos la tumoración a nivel del tronco cerebral. Es un corte transversal, vemos la misma tumoración. Pues, se hizo una tomografía de pulmones y se puede apreciar porque tiene una tumoración de pulmón, ¿no? Entonces, es más fácil, obviamente, hacer una biopsia del pulmón que hacer una biopsia del tronco cerebral, ¿no? Por unidad clínica, pues ya sospechamos de que la lesión del tronco corresponde al del pulmón. Veamos tratamiento, le damos radio y quimio para pulmón, y si la lesión de acá obviamente disminuye, como que lo más probable que suceda, significa que es un cáncer metastásico de pulmón. Regresando un poco a los gliomas cerebrales. Entonces, los gliomas, si ustedes ven acá, todo se ve prácticamente color rojo, ¿no? Poco a poco uno se va familiarizando con las estructuras anatómicas. Vemos acá el trayecto de los vasos, tenemos el parénquima cerebral. Entonces, aparentemente el parénquima cerebral, donde ustedes se ve la resección, es similar, ¿no? Sin embargo, por el trayecto anatómico, por las venas, se puede usar también fluoresceína, porque es para marcar el tumor, pero hay que usarlo con unos lentes especiales del microscopio, nos puede ayudar a delimitar el tumor adecuadamente. Otro astrocitoma. Vemos acá el astrocitoma a nivel de un corte. Acá vemos los tres cortes clásicos, ¿no? Es un corte transversal, un corte sagital y un corte coronal en la tumoración, los diferentes cortes. Esta es la región del vía funcional, donde se pinta de color la zona que nos compromete, que nos interesa para no tocarla. Esta es la foto de la zona que vamos a resecar antes de la cirugía y la zona resecada después de la cirugía. Entonces, los gliomas cerebrales van a producir un grupo heterogéneo que se localizan en diferentes partes del ambiente cerebral y de acuerdo a eso van a producir un cuadro clínico por invasión o por progresión y respuesta al tratamiento, ¿no? O sea, hablar de astrocitomas es un poco variable, ¿no? Porque va a depender mucho de la localización, el tamaño, el tipo y la respuesta al tratamiento. La incidencia de los tumores cerebrales es bastante amplia, especialmente los astrocitomas, pero estos tumores, ¿cómo producen daño, no? Pueden ser por compresión, invasión y destrucción del parénquima cerebral, lo cual va a llevar a una hipoxia venosa y arterial, compiten por nutrientes, producto de liberación final de metabolitos radicales libres, de productos alterados, neurotransmisores, y liberación de mediadores celulares, citoquinas, que disrumpen la función parénquima normal, ¿no? Lo cual puede llevar a convulsiones o pérdida de la función del parénquima cerebral comprometido. Podemos hablar de hemiparesia o afasia, ¿no? Lo importante es esto de acá, ¿no? Esto que es el pronóstico de vida, ¿no? Y como les expliqué, al realizar la cirugía, la pieza operatoria se manda a estudio de patología y se hace el clásico estudio por microscopio de la pieza operatoria, y va a depender mucho de la forma de la célula, del número de nucleolos, del número de mitosis y debido al número de si hay necrosis o no hay necrosis a nivel del tejido estudiado, para darle una puntuación del 1 al 4.
En esta puntuación del nivel 4, ¿en qué nos va a ayudar? Como les mencioné, que el grado 1, el pronóstico de vida es 10 años. El grado 2 va a ser de 5 a 10 años. El grado 3 de 2 a 5 y el grado 4 menos de un año, ¿no? Los sinónimos de astrocitoma, ustedes se dicen glioma, ¿no? El sinónimo de astrocitoma va a ser astrocitoma o glioma. Y el grado 4, el sinónimo es glioblastoma o glioblastoma multiforme. Entonces, los gliomas cerebrales, hay algo típicos en neuroimágenes, manejo quirúrgico, radioterapia y quimioterapia. Los gliomas de bajo grado, tumor de crecimiento lento, que vemos otro clásico ejemplo de un corte coronal, vemos la tumoración, vemos acá el corte transversal, en la parte gris irregular que corresponde al tumor. Acá vamos a ver que la resonancia funcional marca la zona que no debemos tocar, porque si no va a quedar secuelas neurológicas. Y se hace la pieza, la foto post-resección tumoral, donde este color negro es un material que somos demostático, el turbilicet, ¿no? La cavidad que queda de la resección del tumor. Si me preguntan, doctor, ¿se resecó todo el tumor? Generalmente en el grado 1, en teoría sí es posible resecar todo el tumor. Pero conforme aumentan los grados, grado 2, grado 3 o grado 4, es un poco más difícil porque hay zonas microscópicas que pasan desapercibidas. Debido a que son tumores más agresivos que vuelven a aparecer, ¿no? Vuelven a recidivar. O no es posible resecarlos porque el tumor ya creció e invadió zonas que no podemos resecar, porque las secuelas serían inaceptables después de la cirugía. Como le expliqué también, que la parte de nivel es una tumoración, un corte, el clásico, se pueden hacer los cortes transversales, cortes coronales y cortes sagittales, donde se ve la tumoración, una imagen bastante característica, una imagen irregular, heterogénea, que produce efecto en masa, de línea media, colapso del ventrículo. Esta es la imagen de la resonancia magnética antes de la resección, después de la resección, y tenemos acá la resonancia magnética post cirugía, cómo queda la cavidad y la línea media se restaura y el ventrículo que está colapsado recupera. Los gliomas de alto grado, por ejemplo, acá vemos, el tiempo depende mucho, ¿no? Simplemente dice que está con dolor de cabeza varios años o meses, y vemos la imagen, pues puede ser un trastorno bajo grado, ¿no? Pero en este caso dice, doctor, el paciente empezó con dolor de cabeza hace un par de semanas y vemos tremenda imagen, es un tumor de crecimiento rápido. Y vemos la imagen de resonancia magnética, sería un tumor compatible con un astrocitoma de alto grado. Recuerden también que los astrocitomas de alto grado van a ser grado 3 o 4 y los astrocitomas de bajo grado van a ser grado 1 y 2. Entonces, en estos casos, cuando el tumor prácticamente ya invadió, prácticamente los dos hemisferios cerebrales, se fue hasta la base de tronco cerebral, es una tumoración irresecable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede plantear acá? Hacer una biopsia por esterotaxia. ¿Por qué? Porque el diagnóstico diferencial de glioblastoma multiforme va a ser la tuberculosis. La tuberculosis puede dar una imagen bastante similar a un glioblastoma multiforme. Y obviamente, si sale una tuberculosis, tanto el tratamiento como el pronóstico cambian radicalmente, ¿no? La tuberculosis generalmente con tratamiento se cura. Hemos acá otra imagen de un glioma a nivel frontal izquierdo, ¿no? Que compromete la base. Acá vemos la imagen, lo que les mencionaba de la espectroscopía, que permite medir los metabolitos, y con los metabolitos nos puede aproximar o balancear si es infeccioso o un problema oncológico. No, pero no es definitivo, ¿no? Esto no supera la biopsia por esterotaxia. La biopsia por esterotaxia o estudio de patología es el diagnóstico al 100%. Pero también hay que considerar también que algunas imágenes de patología no son las del libro, ¿no? No hay blanco y negro, hay colores grises, ¿no? Entonces, esto es por eso que se recomienda que las imágenes de patología sean revisadas por dos patólogos, ¿no? Para que la certeza del diagnóstico sea adecuada. Otra imagen, ¿ve? Esa imagen, si yo la veo, pues para mí es compatible con una tuberculosis, ¿no? Por eso es que es una biopsia por esterotaxia. Y si se puede dar lo clínico, pues de días o 1 a 2 semanas, una lesión bastante amplia, y más el estudio de la patología, pues se confirmó en este caso que era un glioma de alto grado. Sin embargo, también podría decir que es una tuberculosis, porque la tuberculosis es muy similar a la imagen. Vamos acá otros gliomas del tronco cerebral. Aquí no se puede hacer biopsia por esterotaxia, como les expliqué. Lo que hace es básicamente
seguimiento, junta médica, plantear radioterapias y como diagnóstico terapéutico, que cada vez se usa menos. El diagnóstico terapéutico solo se usa en caso de tronco cerebral. El resto de localizaciones del parénquima cerebral se puede hacer una biopsia prostatoctasia, lo cual nos da la seguridad del diagnóstico. Otra imagen acá, paciente con una lesión, con crisis convulsiva. Ya que hablamos ya está con crisis convulsiva de 5 años, ya pues probablemente sea un glioma grado 1, grado 2, ¿no? Porque si fuera grado 4 ya estaría el paciente hubiera fallecido. Ahora sí, los meningiomas digamos que son más bonitos que los astrocitomas, porque son tumores que envuelven el parénquima cerebral. Los meningiomas va a ser el segundo tumor primario más frecuente, sin embargo, no todos los meningiomas son bonitos, ¿no? El 85-95% de los meningiomas, generalmente, mira, la supervivencia a los 10 años es de 80-90% y libre de enfermedad de 75-90%. Pero son los meningiomas histológicamente, pues, buenos, ¿no? Hay un grupo de meningiomas que son histológicamente malos, que corresponde al 1 al 3%, que es el grado 3, o del 5 al 10% que son grado 2. ¿Y cuál es la importancia? En que uno puede haber operado muy bonito el meningioma y hace control de tomografía o resonancia magnética, el paciente regresa por dolor de cabeza y vemos que el tumor estaba más grande que lo que sacamos en la cirugía. Entonces, uno obviamente, pues, si el patólogo informó que era un astrocitoma grado 1, pues te da la duda, ¿no? Si se les pasó o se transformó. Y procedemos a ponerlo nuevo y a mandar otra vez la patología, ¿no? Y pedir de preferencia con inmunohistoquímica. Entonces, los meningiomas van a hacer efecto más que todo por compresión, ¿no? Generalmente los meningiomas, uno ve la cola dural, vamos a ver el razonamiento de la cola dural, la patología. El tratamiento básicamente es quirúrgico. Radio y quimio lo guardamos para los meningiomas atípicos o malignos, que son grados o 3, que corresponden a, prácticamente en términos generales al 10% de los meningiomas. Por ejemplo, vemos aquí un tremendo meningioma, pero como este meningioma corresponde a un tumor que envuelve el parénquima cerebral, este tumor lo podemos sacar sin mayor problema. Lo podemos sacar sin mayor problema, sin comprometer la función del parénquima cerebral. Pero este meningioma, ¿cómo llegó ahí? Son pacientes, pues, depende mucho. Hay varios tipos de pacientes. Hay pacientes que les duele una uña y acuden al médico y piden una resonancia magnética. Sin embargo, hay otros pacientes que mientras puedan comer, caminar y hablar, no acuden al médico que tengan un tumor de estas características, ¿no? Realmente estos pacientes ya vienen porque vienen cojeando. ¿Por qué vienen cojeando? Porque el tumor, que a pesar que es frontal, ya empieza a invadir la parte parietal y el edema ya produce el problema de hemiparesia contralateral, ¿no? Entonces, como se pueden apreciar, es un tumor bastante amplio. Vamos a ver la imagen del parénquima. Esta es la cirugía de este paciente. Vemos acá, obviamente se procede el rasurado del cuero cabelludo. Se hace se desplaza el gajo cutáneo, lo desplazamos, obviamente dejando un buen pedículo para que no se necrose. Retiramos la plaqueta ósea y ahí está el meningioma, porque el meningioma se encuentra justo envolviendo el parénquima cerebral. Retiramos el meningioma. Acá esto negro se ve porque hemos colocado sublicel, que es un hemostático para disminuir el sangrado. Y la pieza operatoria del hueso y la pieza operatoria del tumor, ¿no? Tamaño de una naranja, ¿no? Si vemos las imágenes post cirugía, vemos que aún hay edema, hay un poco sangrado, un poco de aire, pero es controlable. Otro meningioma. En este caso, este meningioma, podemos apreciar aquí la cola oral, como si fuera un ratón. El ratón acá y acá está la cola oral, que es característico de un meningioma. Y esta es la pieza operatoria y esta es las imágenes post cirugía. Otro caso de meningioma, antes de la cirugía y después de la cirugía. Otro meningioma, mira, son meningiomas inmensos, ¿eh? Bastante grandes. Antes de la cirugía, después de la cirugía y cómo el paciente recupera el déficit motor que había. ¿Por qué? Porque el meningioma no son neuronas, el meningioma es meninge, envoltura del parénquima cerebral, envoltura del cerebro. Otro caso de meningioma. Ahora, los meningiomas generalmente son bonitos, pues, ¿no? Porque envuelven el parénquima cerebral y lo sacas, pues, ¿no? No es como un astrocitoma, tienes que ir hasta el fondo a buscarlo. Sin embargo, no todos los meningiomas, o sea, no todos los meningiomas son superficiales,
Recordemos que la meninge envuelve el parénquima cerebral tanto en la convexidad, o sea, por arriba, como también por abajo. Existen meningiomas de la base del cráneo que realmente crean dificultades para cualquier cirujano porque pasan por los orificios por donde ingresan o salen lo que son estructuras nerviosas, vasculares, ¿no? Arteriales o venosas. Otro meningio, acá se ve bastante bien la cola dural, bien exagerada, antes de la cirugía, después de la cirugía. Este acá es otra tumoración, meningioma. Es que aprovechar esta imagen para explicarles un poco de los tumores del ángulo pontocerebeloso. Ese término fue creado por la topografía. Ángulo pontocerebeloso. Ponto, que es tronco cerebral o puente, y cerebelo. Entonces, ¿por qué es importante? Y por qué siempre preguntan esto en los exámenes de internado, de residencia. Porque por esta ubicación van a pasar estructuras anatómicas. Si ustedes recuerdan sus clases de anatomía, van a saber qué cuadro clínico va a presentar el paciente. Si compromete oído, va a haber hipoacusia. Ahí al costado del octavo par craneal está el séptimo, va a producir una parálisis periférica. Entonces va a haber compromiso básicamente del craneal 7, que es el facial, y el 8, que es el osofaringio. No, perdón, el 8, que es el de la audición. Después ya viene el 9, 10 y 11, el glosofaringio, el vago y el espinal, porque son pares craneales un poco más bajos, de acuerdo al tamaño del tumor. Principalmente compromete 7 y 8, y si el tumor es más amplio, más bajo, va a comprometer pares craneales bajos, que son el 9, 10 y 11. Entonces, cuando les pregunten qué pares craneales compromete un tumor del ángulo pontocerebeloso, sea meningioma, sea schwannoma, que es otro tipo de tumor, o sea cualquier otro tipo de lesión, vamos a poner 7, 8, y adicionalmente, si hay, dependiendo del tamaño, puede ser 9, 10 y 11. Miren acá, lo que les decía, ¿no? No, el meningioma es benigno y es bonito. ¿No? O un meningioma, por ejemplo, que nace de la línea media, porque también hay meninge acá, entre los dos hemisferios cerebrales, puede crecer para ambos hemisferios cerebrales y puede ser realmente un tumor muy difícil de resecar. El tercer tumor son los tumores de la región celular. Como les expliqué, los tumores de la región celular pueden depender mucho del tamaño y la función, ¿no? Recuerden también, creo que es pregunta examen, si el tumor mide menos de 1 milímetro, o sea, no golpea el canal óptico, y no produce hormonas, entonces no se opera, pues, porque al paciente le dolió la cabeza, le hacen resonancia magnética y salió un microadenoma de hipófisis no funcionante. Micro, chiquito, no funcionante, no produce hormonas. Entonces no es la causa de su dolor de cabeza. Busquen diabetes, busquen hipertensión, busquen depresión, busquen glaucoma, busquen otras cosas, pero no busquen que la causa sea el microadenoma no funcionante. ¿Y cómo sé que es un microadenoma no funcionante? Por la resonancia magnética es el tamaño. O el cuadro clínico, sospecho que no es funcionante, pero le voy a pedir toda la batería de hormonal. ¿Qué le pido? Dosaje de hormona de crecimiento, dosaje de perfil tiroideo, TSH, T4 libre, dosaje de cortisol en orina para las glándulas suprarrenales, dosaje de prolactina, y la prolactina es la hormona más llamativa de todo este cuadro clínico, porque la prolactina se produce después del parto para producir la leche materna, ¿no? Se produce la lactorrea, incluso la lactorrea en hombres, ¿no? Que puede producirse por tumores de la región celular que son productores de prolactina. ¿Y por qué es tan importante la prolactina? Porque los prolactinomas o tumores productores de prolactina responden con tratamiento médico. Y el tratamiento médico no requiere cirugía. Es por eso la importancia de este tipo de tumores, ¿no? Entonces vamos a ver acá, estos tumores son el tercer tipo de tumores primarios. Recuerden primarios, ¿no? Porque los más frecuentes son los metastásicos. 10 al 15% de los tumores, hay algo incidental en necrosis incluso, no más frecuente 20 a 40 años. La distribución más frecuente, los secretores, más en mujeres que en hombres, en el caso de los tumores secretores. En general, sí es distribución proporcional. La mortalidad es baja, ¿no? Pero la morbilidad sí es brava. La morbilidad, el paciente puede perder la visión, puede quedar ciego. No se va a morir, pero puede quedar ciego.
es un tumor que puede producir, puede ser secretante, productor de hormonas, y generalmente algunas hormonas se logran encontrar con tratamientos médicos, como el caso del prolactinoma, que se puede usar Dostinex, ¿no? Es un medicamento que bloquea el tratamiento de por vida, ¿no? Al hacer la resección también hay que considerar que podemos también dañar la glándula hipófisis. El paciente puede quedar dependiente de uso de tratamiento hormonal. Básicamente el paciente puede quedar de por vida de uso de levotiroxina, que es la hormona tiroides, y la prednisona, que es el corticoide, ¿no? De glándulas suprarrenales. Aquí ahora lo que decía el resumen, ese cuadrito, de acuerdo al tamaño, micro-macro. Siempre se confunden, y siempre, en verdad, que se pregunta examen también. Siempre se confunden y a veces les ponen 1 centímetro, y con 1 centímetro no saben qué hacer, cuando 1 centímetro es igual a 10 milímetros, ¿no? Entonces el microadenoma mide menos de 10 milímetros o menos de 1 centímetro, que es lo mismo, y el macroadenoma mide más de 1 milímetro, más de 1 centímetro o más de 10 milímetros, que es lo mismo. ¿Por qué el tamaño? Porque si crece más, va a comprimir el quiasma óptico, pero si es chiquito no molesta a nadie, no molesta a nadie. Si son secretores o secretores, les expliqué que es por el cuadro clínico y por el efecto hormonal. El 25 a 30% son tumores no funcionantes. Si el tumor es chiquito y no funcionante, no se opera, se le puede hacer control de resonancia magnética al año. Pero si el tumor es no funcionante, pero es macroadenoma, se opera. ¿Y por qué se opera? Para que el paciente no quede ciego. Dentro de los adenomas funcionantes, que son el 70%, el más frecuente es el prolactinoma, luego viene la hormona de crecimiento y luego el productor de la ACTH. Ahora, si quieren ver más cosas ahí, va a depender del cuadro clínico. Entonces vamos a ver más detalles, ¿no? La acromegalia, por ejemplo, muchos pacientes piensan de que vienen con las manos en los pies grandes, la mandíbula grande, que es producto de la hormona de crecimiento, vienen después de 3 años, 5 años, y doctor, opéreme del tumor celular, que es un productor de hormona de crecimiento. Doctor, y después de la operación me va a bajar el tamaño de las manos y los pies. No, pues la acromegalia no baja. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico precoz y de operar al paciente antes que el hormona de crecimiento produzca deformidad o aumento de tamaño de las manos y pies y de la mandíbula. Porque si se opera, cuando ya se produjo la deformidad, ya eso ya no regresiona, ya queda así. La plejía hipoficiaria es un síndrome clínico agudo por dolor de cabeza rápido, vómito, disminución de visual, campo visual, oftalmoplegia y disminución de nivel de conciencia, ¿no? Esto es una emergencia, el paciente debe ser hospitalizado y debe recibir reemplazo hormonal, básicamente corticoides y el monitoreo, ¿no? Para ver la magnitud del sangrado. Se produce por infarto, hemorragia de glándulas hipoficiarias. Entonces, los que van a ser endocrinos van a estar relacionados con este cuadrito, ¿no? ¿Por qué? Porque producen síntomas endocrinológicos. El aumento de prolactina en mujeres, galactorrea, infertilidad, menorrea. En hombres, disminución del líbido, impotencia, oligospermia, galactorrea. Aumento del crecimiento, gigantismo, acromegalia. Aumento de ACTH, enfermedad de Cushing. Aumento de TSH, hipertiroidismo. Aumento de LH, inmunidad alfa y función gonadal. Tenemos acá los tumores de la región celular, bastante amplios. Obviamente estos macroadenoma van a producir amaurosis, son números bastante amplios. ¿Cómo sé si eso no es productor de hormonas? Pues el dosaje en sangre y el cuadro clínico complementario, puede ver galactorrea. Entonces vemos acá la prolactina elevada, entonces es un prolactinoma. Vemos otro caso acá también igual, un tumor celular amplio, bastante grande, que es productor de hormona de prolactina y por lo tanto es un prolactinoma. Otro acá, un tumor bastante grande en la región celular, cortes sagittales, no funcionante. Doctor, ¿y cómo sabe que no es funcionante? Ya se le hizo el perfil hormonal, hormona de crecimiento, prolactina, perfil tiroideo, TSH4 libre, cortisol en orina. Si todos los exámenes salen normales, es no funcionante. Otro tumor en la región celular. Bueno, aparte de los macronomas hipófisis, también existen los craniofaringiomas. Los craniofaringiomas son de peor pronóstico que los macronomas hipófisis porque esos tumores son difíciles de erradicar, de sacar, ¿no? Y pueden ser bastante grandes y comprimir el tercer ventrículo, y si comprimen el tercer ventrículo pueden producir hidrocefalia, ¿no? Otro tumor también que de repente van a escuchar por ahí, más frecuente en niños, son los medulloblastomas. Son tumores malignos de la fosa posterior. El pronóstico es malo. ¿Por qué es malo? Porque no se da... Primero, hace hidrocefalia. Segundo, porque no se pueden resecar todos. Y tercero, por la ubicación donde están, terminan convirtiendo el tronco cerebral y el paciente termina falleciendo, ¿no?
Es mal pronóstico los medulloblastomas. Es como un medulloblastoma, el medulloblastoma en niños es como un glioblastoma multiforme en adultos, ¿no? Son los tumores de peor pronóstico. ¿Cuál es la complicación más temida? El sangrado, ¿no? Cuando estás operando a un paciente y sangra, pues, es una catástrofe que puede requerir reoperarse, o el paciente puede fallecer en el transcurso de las horas. ¿Sí? Hasta ahí, preguntas, dudas. Doctor, una pregunta. Sí. Doctor, no le entendí. O sea, ¿los macroadenomas sí requieren cirugía sí o solamente cuando van a producir alguna sintomatología? Ya. En esa pregunta siempre sufren los alumnos. Si tú tuvieras un tumor, un macroadenoma de hipófisis, ¿correcto? ¿Sí? Sí. ¿Sí me escuchas? Sí, doctor, lo escucho. Ya. Tuvieras un macroadenoma de hipófisis. ¿Cuánto mide un macroadenoma de hipófisis? Sería, dijo de más de 10 milímetros. O más de 1 centímetro, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Sí. Por las características anatómicas, este macroadenoma de hipófisis va a aplastar el quiasma óptico. Lo que pasa es que es algo progresivo, no es de un día para otro, estamos hablando de semanas, meses o años. Entonces, primero empieza con una hemianopsia bitemporal. ¿Qué significa? Tú divides tu ojo en dos partes, un 50% hacia la nariz y un 50% hacia la oreja. Entonces, por las fibras, la parte anatómica que ustedes pueden revisar en fisiología o anatomía, primero empieza el paciente a opacarse o perder la visión en la parte temporal. O sea, el cuadrante, la mitad del ojo hacia afuera, hacia la oreja, no puedes ver. Dependiendo del tumor, si está en el centro o está más hacia la derecha o hacia la izquierda. Pueden comprometer ambos ojos, o primero uno, después el otro. Entonces, el paciente empieza a ver una visión en tubo. ¿Qué significa en tubo? Su visión está limitada. Es como si cogieras un cilindro y vas a ver solo por ahí. ¿Y cómo te dan cuenta? ¿Cómo llega el paciente al médico? ¿Eh? Porque es algo progresivo, no es de un día para otro. El paciente empieza a golpearse los hombros con los marcos de las puertas o de las paredes, porque no calcula bien. Entonces, ahí lo mandan al oftalmólogo y el oftalmólogo lo mandan al neurocirujano. Pero conforme va avanzando, el paciente empieza a perder la visión. Cuando el paciente primero pierde la visión, primero es cuentadedos a 30 centímetros, después movimiento de bultos y después el paciente no logra reconocer la luz. Cuando el paciente entra en una cirugía sin poder reconocer la luz, entra con, en términos médicos, amaurosis, no ve nada. Y las posibilidades de que recupere la visión son bajas. Entonces no vas a esperar a que suceda esto para operarte, ¿no? Ahora, obviamente siempre existe temor a operarse, ¿no? Pero si ya empieza a perder la visión, hay un estudio que se llama campimetría. La campimetría se puede hacer desde el punto de vista clínico, contando dedos entre el examinador y el paciente, o se puede hacer la campimetría computarizada, una máquina que te marca de un color negro donde el paciente no ve. Es una forma de que la historia clínica quede registrado de forma objetiva y el paciente esté perdiendo la visión, ¿no? Entonces, si tú vas a perder la visión, te operan, ¿no? Ahora, no necesariamente es que el macroadenoma tiene un tamaño de 10 milímetros o 1 centímetro y ya empezó a perder la visión, ¿no? A veces de repente quiere un poquito más de tamaño, de repente requiere 2 centímetros o 3 centímetros, pero el punto de corte es 10 milímetros o 1 centímetro, que es lo mismo. Es la conversión de milímetros a centímetros, ¿no? Entonces, si tienes un macroadenoma de hipófisis
no secretor, que mide 1 centímetro, pero tú ves bien, te hacen la campimetría, sale normal, y ya te vas a ir preparando para que te operen. ¿Cuándo? Si no estoy muy animado a operarte, cuando te hagas un nuevo control de resonancia magnética, si ves que el tumor ya no mide 1 centímetro, mide 2, y ves que tu campimetría ya se empieza a afectar, tu ojo ya está fallando. Entonces ahí ya pues te operas sí o sí, porque si no, a largo plazo vas a perder la visión. ¿Sí? ¿Quedó respuesta a la pregunta? Sí, doctor, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda? Doctor, una... Creo que tiene un paciente más. Doctor, ¿me puede escuchar? Sí, ¿otra pregunta, duda? Doctor, una consulta. Cuando Sí. un paciente viene y clínicamente, aparte del dolor de cabeza y dificultad de visión, en el comportamiento podríamos encontrar alguna diferencia o algo más que nos ayude a sospechar de un tumor. El comportamiento, sí, cuando los tumores son muy grandes, el paciente tiende a cambiar su carácter, su conducta. Si el paciente renegaba mucho, empieza a reírse por todo, o si se reía mucho, empieza a enojarse por todo, o sí, o tiende a cambiar cambios bruscos de humor. Sí, sí, sí se ve, pero no es algo tan resaltante. El tumor tiene que ser bastante grande porque la parte del lóbulo frontal tolera mucho los cambios de presión o las masas que comprimen. Otra pregunta. Doctor, disculpe, ¿y los MAP, las malformaciones arteriovenosas, se podrían comportar como un tumor? Sí, sí, claro. Y todo lo que hay efecto en masa, hasta pus en el cerebro, puede comportarse como un tumor. Ahora, la resonancia magnética en el 90% de los casos no va a aproximar el diagnóstico. Ahora, si hay dudas, se puede ampliar a una biopsia por esterotaxia, ¿no? Sí. ¿Otra pregunta, duda? Listo, entonces la siguiente clase, el próximo lunes, de tumores de columna. Está bien, doctor. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.